Hola, ¿qué tal? ¿Ya activaste el reconocimiento de voz? Si no tienes idea de qué cosa estoy hablando, por favor tienes que ver el reel anterior, el short anterior, porque ahí explico. Estamos compartiendo acerca de cómo es que Dios nos guía. Y bueno, es un privilegio de todos los hijos ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo primero que vimos. Pero ¿cómo podemos diferenciar y saber que realmente es la voz de Dios quien nos está guiando y no es nuestra propia ambición o algún deseo oculto que tengamos? Necesitamos activar el reconocimiento de voz. ¿Y luego qué? Bueno, de allí viene un proceso en el que tenemos que crecer. Y yo le daría, o yo le diría, o llamaría a este proceso aprender a reconocer el murmullo de Dios, el susurro de Dios. Hace muchos años atrás, el profeta Elías, uno de los grandes profetas que vemos en el Antiguo Testamento, tuvo un momento de gloria y después de ese momento de gloria temió por su vida, huyó al desierto y se escondió, literalmente se escondió. Y ya estando escondido, el Señor se acercó a él, le pidió conversar, le pidió hablar. Y esto es lo que pasó. En el versículo 11 del primer libro de Reyes, capítulo 19, el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Qué momento, ¿no? Ahora, como heraldo del Señor, vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías era un hombre experto en oír la voz de Dios y pudo reconocer que la voz de Dios no estaba en el trueno, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, en cosas que llaman la atención. Y creo que a veces nosotros estamos esperando que Dios nos guíe enviándonos un ángel y haciendo cosas sobrenaturales. A veces la voz de Dios está en ese murmullo muy delicado, en ese susurro. Y tenemos que aprender a seguirlo como si fuera una madeja, porque cuando aprendemos a seguir ese murmullo es cuando vamos a llegar a tener una mayor familiaridad con la voz de Dios. Y si ese susurro, ese murmullo lo comparamos o utilizamos nuestra activación de voz, entonces yo creo que vamos a aprender a ser guiados por la voz de Dios. Sigue el susurro.